Pocos conocen este momento de la Biblia, pero aquel día un hombre quiso desaparecer para siempre, y Dios no se lo permitió. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta huir de su llamado, pero el cielo mismo se interpone en su camino? Ya deja tu like, suscríbete al canal y prepárate para una de las historias más poderosas jamás contadas. Moisés nació bajo sentencia de muerte. En Egipto, el faraón había decretado que todo varón hebreo debía morir al nacer. El miedo recorría las casas de los esclavos como una sombra constante. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una madre decidió desafiar el decreto más cruel del imperio. Escondió a su hijo, lo colocó en una cesta y lo entregó al río, no como abandono, sino como un acto de fe desesperada. El Nilo, símbolo de muerte, se convirtió en el primer instrumento del plan divino. El niño fue encontrado por la hija del faraón y criado en el palacio. Moisés creció entre mármoles, oro y poder. Aprendió la lengua de los reyes, la estrategia de los ejércitos y la sabiduría de Egipto. Pero dentro de él ardía una identidad que no podía apagar. Aunque vestía como príncipe, su sangre era esclava. Aunque caminaba por salones reales, su corazón escuchaba los gemidos de su pueblo. Un día, ese conflicto interior explotó. Moisés vio a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. Miró a un lado y a otro, a nadie lo veía. En un instante de ira y confusión, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Creyó que había hecho justicia. Creyó que podía resolver con sus propias manos lo que Dios aún no había revelado. Pero lo que hizo no trajo liberación, sino miedo. La noticia se esparció rápido. El faraón quiso matarlo. El palacio dejó de ser refugio y se transformó en amenaza. Moisés, el príncipe, se convirtió en fugitivo. Y entonces hizo lo que muchos hacen cuando el pasado pesa demasiado: huyó. Si esta historia ya está tocando tu corazón, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo y sigue escuchando, porque lo que viene cambia todo. Moisés corrió hacia el desierto de Madián. El desierto no era solo un lugar físico, era un estado del alma, lejos de Egipto, lejos de su pueblo, lejos de sus sueños. Allí, el hombre que había sido criado para gobernar se convirtió en pastor. 40 años cuidando ovejas, 40 años de silencio, 40 años aprendiendo a obedecer. Cada día parecía igual al anterior. Cada noche, el mismo cielo estrellado. Moisés pensó que su historia había terminado, pero el cielo nunca pierde de vista a quien fue llamado. Un día común, mientras llevaba el rebaño por el monte Horeb, algo rompió la monotonía. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. El desierto estaba lleno de arbustos, pero este era diferente. El fuego no destruía, el fuego permanecía. Moisés se acercó, curioso, y entonces escuchó una voz que no venía de la tierra. Dios lo llamó por su nombre, no por su título perdido, no por su error pasado, por su nombre. Le ordenó quitarse las sandalias, porque el lugar era santo. Allí, en medio del desierto, Dios reveló que había visto el sufrimiento de Israel y que había decidido actuar. Y lo más impactante no fue la promesa, sino el mensajero. Dios enviaría a Moisés. En ese instante, el deseo de huir volvió a despertar. Moisés ya no quería ser visto, ni escuchado, ni recordado. Respondió con excusas. Dijo que no era digno, que no sabía hablar, que nadie le creería. Incluso pidió que Dios enviara a otro. Era el clamor de un hombre herido por su pasado, temeroso de fallar otra vez. ¿Cuántas veces tú también has sentido que Dios te llama, pero el miedo te paraliza? Dios no aceptó la huida. Se reveló como el Yo Soy, el Eterno, el que no cambia. Le mostró señales, le prometió su presencia y le aseguró que no estaría solo. Incluso le dio a Aarón como apoyo. Moisés no podía escapar, porque el llamado no dependía de su fuerza, sino del poder de Dios. Cuando regresó a Egipto, Moisés no volvió como príncipe, sino como siervo. Se presentó ante el faraón con un mensaje simple y explosivo: «Deja ir a mi pueblo». El faraón se burló, su corazón se endureció. Entonces comenzaron las señales. El agua se volvió sangre,
Las ranas cubrieron la tierra. Las plagas cayeron una tras otra. Cada una demostraba que los dioses de Egipto eran impotentes frente al Dios verdadero. Moisés, que antes huyó por miedo, ahora se mantenía firme ante el hombre más poderoso del mundo. Pero incluso en ese proceso, quiso rendirse varias veces en el pueblo, se quejaba. La presión era insoportable. Sin embargo, Dios seguía guiándolo paso a paso. Si esta parte te está impactando, comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios no abandona a quienes llama. Finalmente, llegó la noche decisiva, la Pascua, la sangre en los dinteles, el clamor en Egipto, el primogénito muerto. El faraón cedió a Israel, salió libre, pero la huida no había terminado. El mar Rojo se levantaba frente a ellos y el ejército egipcio venía detrás. El pánico se apoderó del pueblo. Moisés escuchó otra vez el mismo reclamo. ¿Para esto nos sacaste? Allí, al borde del mar, Moisés tuvo que decidir si volver a huir o confiar plenamente. Dios le ordenó levantar la vara An. El mar se abrió, las aguas se levantaron como muros. El pueblo cruzó en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron y los destruyeron. La huida se transformó en victoria. Moisés entendió algo que nunca olvidaría. Dios no lo había detenido para castigarlo, sino para cumplir una promesa mayor. El desierto no fue un castigo, fue una preparación. La zarza no fue una coincidencia, fue una cita divina. Cada paso, incluso los errores, habían sido usados para moldear al libertador. A lo largo del camino, Moisés enfrentó nuevas pruebas. El pueblo murmuró por agua, por comida, por dirección. Él subió al monte y recibió la ley. Vio la gloria de Dios, intercedió por un pueblo rebelde. Aprendió que liderar no es huir del peso, sino cargarlo con fe. Y aunque muchas veces quiso desaparecer, Dios nunca lo soltó. Tal vez hoy tú también estés intentando escapar de una responsabilidad, de una herida, de un llamado que parece demasiado grande. Tal vez el desierto te parece eterno y el silencio de Dios insoportable. Pero esta historia nos recuerda que cuando Dios decide usar a alguien, no hay huida que lo detenga. Moisés nunca entró a la tierra prometida, pero cumplió su propósito. No fue perfecto, pero fue obediente. No fue elocuente, pero fue fiel. Y su historia sigue hablando hoy, recordándonos que Dios no busca a los más capaces, sino a los que se rinden. Si esta historia habló contigo, no la ignores. Dios sigue llamando en medio del desierto. Sigue encendiendo zarzas que no se consumen. Y sigue cerrando caminos de huida para abrir destinos eternos. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: yo confío en Dios. Dale like a este video. Suscríbete al canal y sigue viviendo las historias de la Biblia. JM.